En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hola, un saludo a la distancia, queridos hermanos, todos ustedes, fieles seguidores a este su canal de evangelización. Semillitas del Llorito. Hoy Dios nos permite estar con ustedes compartiendo el Evangelio del día, compartiendo la reflexión. Y quiero compartir con ustedes San Lucas capítulo 8, versículo 15. San Lucas capítulo 8, versículo 15. Hoy el Evangelio nos muestra la parábola, nuevamente nos muestra la parábola del sembrador. Del sembrador y todo ese sembrador nos lo muestra como una persona generosa. ¿Por qué nos lo muestra como una persona generosa? Porque resulta que siembra en terreno bueno y siembra en terreno malo. Cuando otra persona pues pudiera decir, pues, ¿para qué yo voy a sembrar en terreno malo, verdad? Voy a sembrar directamente en terreno bueno. Pero resulta que esto va más allá de lo que nosotros podamos pensar. Esto tiene un mensaje referente a las cosas de Dios. Una parábola. Algo lo cual no hay que pensar mucho, sino hay que tener fe. Y hay que tener un corazón noble, un corazón humilde, dispuesto a aceptar la palabra de Dios. Porque en las cosas más pequeñas es donde se encuentra Dios. En las cosas más pequeñas es lo que Dios quiere que nosotros busquemos, no las cosas grandes, no, las cosas pequeñas. Lo que muchas personas dicen, ay, qué tonto, qué bobo, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la sabiduría de Dios. Pero queremos compartir con ustedes San Lucas capítulo 8, versículo 15. Y lo que cae en tierra buena, son los que reciben la palabra. Siga. Con un corazón noble y generoso. Hoy el Señor nos narra una parábola sobre la disposición del corazón del hombre para aceptar el Evangelio. Así es, hoy el Señor nos narra una parábola sobre la disposición de nosotros, los católicos, de nuestro corazón. Porque para aceptar las cosas de Dios no hay que meter mucha mente, no. Sobre todo hay que tener corazón para las cosas de Dios. Hay que tener fe. Esa es la disposición de Dios, esa es la disposición de nosotros para la escucha del Evangelio, para la escucha de las cosas de Dios. Repita lo que leyó. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra. Ustedes y nosotros hoy vamos a recibir la palabra. Vamos a recibir y vamos a escuchar la palabra. Sigan. Con un corazón noble. Pero debemos de tener esto, hermanos. Con un corazón noble. Primero, vamos a aceptarla con un corazón noble, con un corazón humilde, dispuesto a aceptarla. Sigan. Y generoso. Como el sembrador, que no mira en dónde está sembrando. A él lo único que le importa es regar la semilla. Y sabemos cuál es la semilla. La semilla es la palabra del reino. Y ese sembrador, ciertamente, podemos decir, ese sembrador es nuestro Señor Jesucristo, que inculca la palabra, que enseña la palabra a esos discípulos, sí. Pero ese sembrador, hermano, podemos ser cada uno de nosotros.
¿Y a qué nos invita hoy? ¿Termina ahí? La guardan y perseverando dan fruto. La guardan y perseverando dan fruto. fruto. Esa es la constancia. A eso también se refiere hoy el Evangelio. A ser constantes. A ser personas constantes en las cosas de Dios. Porque se nos muestra en el camino, en el terreno de cardos, cómo se ahoga la palabra. También en el camino pedregoso, cómo se seca la palabra. ¿Por qué? Por no ser constantes. Bueno, al Evangelio. Por no ser constantes. Se seca, se ahoga la palabra. Y a esto vamos, a esto me refiero. De que hoy la palabra también nos enseña que esa predicación, esa semilla puede secarse, puede no germinar, pero también puede dar frutos. También puede dar frutos. Así que vamos a empezar a leer el Evangelio del día, que es San Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Nos muestra, porque ustedes lo leen desde el versículo 1, en estos días lo compartía mi tía Rosa y mi tío Ney, desde el versículo 1, ahora viene el versículo 18 en adelante. Cuando uno oye la palabra del reino, empieza a hablar nuestro Señor. No, repítalo de principio. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Quiero primero enfocarme en esta parte, en la parte del sembrador. Versículo, ahí mismo, pero vamos a retomar San Mateo capítulo 13, versículo 4. ¿Qué nos dice el versículo 4? Y mientras sembraba unos granos. Versículo 3. Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Vuelve al versículo 18. El sembrador sale a sembrar. Sabemos lo que significa evangelio, ¿verdad? La buena noticia. Entonces ustedes pueden preguntar, ¿y qué de bueno tiene que el sembrador salga a sembrar? Porque resulta que qué mal sería que el sembrador en su oficio de cultivar, de sembrar, de colocar la semilla, estuviera pescando, ¿verdad? Qué mal sería que el sembrador en su oficio se fuera de casa, o sea, a matar animales para vender o para comer. ¿Por qué digo esto? Entonces te preguntas, ¿qué de lástima tiene eso? Porque resulta que hoy en día los que tienen el oficio de sembrador no están ocupando ese cargo. Y qué triste, pero qué hermoso y qué bello que aquellas personas que tienen ese cargo de sembrador, de sembrar la semilla, que sabemos que la semilla es la palabra de Dios, que ese sembrador, o que todos los sembradores del mundo que inculcan la semilla, están haciendo eso, lo están haciendo, están trabajando para nada más y nada menos que para Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuántos sembradores, digámoslo así, cuántas personas que predican el evangelio lo hicieron, pero se aburrieron. Lo hicieron, pero se aburrieron. ¿Y sabe cómo se llama eso? Eso se llama las personas que caen en terreno malo, que se ahogan, se secan rápidamente. Porque dice uno por la riqueza, otro por las preocupaciones de la vida. Por las preocupaciones que nos coloca el mundo, terminan ahogando la semilla. Terminan ahogándose. Seco, vamos a decirlo seco. No germinan. No da fruto. Qué lástima. Pero hay sembradores que sí, que lo sé, que han salido y han predicado y han anunciado el evangelio. O simplemente lo han compartido. Desde lo más mínimo, un consejo, un mensaje, pero sí han evangelizado de una manera correcta, enseñando lo que Dios nos manda. Ese es el sembrador. Y también nos muestra que el sembrador debe ser una persona constante. Una persona constante. A eso nos invita el evangelio hoy. A la constancia. ¿Qué significa constancia? Constancia significa que yo hago algo y si veo que eso no me funcionó, yo no me rindo. Yo sigo intentándolo. Eso mismo pasa con las personas que anuncian el evangelio, que predican
el Evangelio. Lo mismo como cuando una persona, cuando un hombre quiere conquistar a una mujer, no va a llegar directamente con una flor en la mano y le va a decir, mira, yo quiero que usted sea mi novia. No. Primero empieza, la conoce, ¿verdad? Hola, ¿cómo está? Muy bien. Y entonces empiezan y tienen una conversación. Y sí, se van haciendo amigos y la cosa. Eso es lo que nosotros llamamos como constancia. Eso es lo que llamamos nosotros constancia. Entonces sí, se van conociendo, pim, pam. Ajá, y cuando ya llevan rato, el muchacho le dice, mira, yo quiero que tú seas mi novia. La muchacha le dice que no. Pero, pues, tuvo constancia, ¿verdad? Tuvo constancia. Ahora, eso no es constancia. ¿Por qué? Porque ve que falla, ve que no puede y no lo sigue intentando. Ahora, vuelve a intentarlo. ¿Quién quita que le diga que no? ¿Quién quita que le diga que sí? Pero tiene constancia. Lo mismo pasa con las cosas de Dios, lo mismo pasa con el Evangelio. Hay que tener constancia. Pero también generosidad. Porque este sembrador siembra en terreno bueno y en terreno malo. Pero lo siembra la semilla. Y eso es el tipo de sembradores que necesita el mundo, que necesita la iglesia. Usted y yo y todos nosotros estamos invitados a ser esos sembradores que lleven la semilla. Dice el Señor, el trabajo es abundante, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Así que debemos de orar a nuestro Dios para que envíe más trabajadores a la siembra, al trabajo que es anunciar el Evangelio. Muy bien, Anthony, siga. Cuando uno oye la palabra del reino, empieza a Dios a hablar. Empieza a Jesús a dar su parábola. Cuando uno oye, ¿qué cosa? La palabra del reino. Estamos hablando de la palabra. Muy bien. Cuando uno oye la palabra del reino, y ustedes han conocido muchas personas que han oído la palabra, ¿verdad? Que sí, que se metieron a unas charlas bíblicas, que empezaron a ir a misa, a escuchar la palabra. Muy bien, sigan. Y no la interioriza. Pero resulta que aquí es donde empieza la decadencia. Allí es donde empieza el error de los católicos. El error de los católicos, allí es donde empieza. ¿Dónde? Repítalo. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza. Allí. Cuando no la interioriza. Cuando no la interioriza. Vamos a decirlo así seco. Cuando usted va a la misa y no le presta atención a las palabras del sacerdote, usted está perdiendo. Esto significa no interiorizar la palabra de Dios. Significa, cuando usted va a la misa y le da igual lo que diga el sacerdote, cuando usted va a una charla bíblica y le da igual lo que diga el ministro de Dios, eso se llama no interiorizar la palabra. Existen 4 caminos. Ustedes lo leen desde el versículo 1, se van a dar cuenta. Primero, la semilla que cae a lo largo del camino y las aves la comen. Este es el que oye la palabra y no la interioriza. Segundo, siga, ahorita vemos el segundo. Viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado. Mire, ya estaba ahí. El sembrador ya la puso allí. Ya estaba sembrado, pero el maligno, ¿qué hace? La arranca. Usted haga la prueba. Y usted llegue y siembre una semilla de lo que usted quiera. De lo que usted quiera. Siembra. Y más tardecito venga y arránquela. Sáquela a la tierra. Vaya dentro de un mes. A ver si va a haber algo allí. No va a haber nada. ¿Por qué? Porque la arrancaron. La arrancaron. Y ese es el plan del demonio. San Lucas capítulo 8, versículo 12. Ese es el plan del demonio, ese es el plan del maligno. ¿El qué? Arrancar todo lo bueno que ha sido sembrado en usted. Y hay de muchos que se dejen arrancar lo bueno que ha sido sembrado en ustedes. Ahora surge la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué quiere arrancarlo? ¿Por qué quiere destruir esa semilla? San Lucas capítulo 8, versículo 12. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo. El diablo. El diablo viene, pero no como nosotros pensamos que va a venir el diablo, no.
El diablo viene como lo que ahoga la semilla en el camino pedregoso, como lo que la seca como le seca la semilla en el camino pedregoso, como la ahoga en el camino de cardo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el demonio a usted quiere arrancarle esa semilla, la palabra, pero él no va a llegar a usted de una vez así a convencerlo, no. Nos muestra que las preocupaciones de la vida y la riqueza es lo que más ahoga, es lo que más destruye esa semilla. Y nos lo muestra la Biblia. Siga. Y le arranca de su corazón. Ajá, ¿el por qué? Pues no quiere que crean. No quiere que crean. ¿Por qué? Porque él sabe que si creemos Y se salven. y se salven, nos vamos a salvar. San Mateo capítulo 7, versículo 26. San Mateo capítulo 7, versículo 26. Y también debe de haber constancia si usted recibe el Evangelio. Si usted recibe el Evangelio, también tiene que ser constante. Porque si usted no es constante, le va a pasar lo mismo que le pasó a las otras semillas que se ahogaron. Este no la interiorizó. Este no la hizo suya. Este no creyó y por no creer el diablo vino. Pero también en aquellas personas que creen, también el diablo va a venir a tratar de quitarle a usted esa semilla. Y mucho cuidado, hermanos, con dejarnos arrebatar esa palabra. San Mateo capítulo 7, versículo, ¿qué le dije? 26. Pero dirán del que oye estas palabras mías Ese es el que no la interioriza. Ajá. y no las pone en práctica. El que no la interioriza. El que no la hace suya. El que no la cumple. ¿Qué dirán de él? Aquí tienen a un tonto. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos el rol de tontos, verdad? ¿Cuántos tontos hay en la iglesia católica? Muchos. Lamentablemente sí, hay muchos tontos. Muchos tontos que no interiorizan la palabra y fácilmente viene el demonio y la arranca de su corazón. La arranca de su corazón. Y ya. Y se le quitaron las ganas de ir a misa. Ya no quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el demonio sabía de que si él seguía por ese camino, de que si él seguía escuchando la palabra, él se iba a salvar. Siga. Él es un tonto Que construyó su casa sobre arena. Construimos muchas veces nuestra casa sobre arena, sin cimientos, sin Dios. Construimos nuestra casa. ¿Y qué pasa? Cayó la lluvia. Se desbordaron los ríos. Preocupaciones, riquezas, problemas, siga. Soplaron los vientos. Se arrojaron contra esa casa. ¿Y qué pasó? La casa se derrumbó. ¿Cómo? La casa se derrumbó. Cuidado con derrumbarnos. Cuidado con derrumbarnos. Cuidado con dejarnos envolver la mente de otras cosas que no son las que Dios quiere. Si escuchamos y no hacemos, somos unos tontos. Sigan. Y todo fue un gran desastre. Todo fue un gran desastre. Vuelva al Evangelio. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata a lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. Primer terreno, lo que cae a lo largo del camino. Primer golpe, primera cachetada. Ajá, decimos. Yo estoy en este camino. Yo pertenezco a este camino. Al que escucha pero no interioriza la palabra. Primer golpe, primera cachetada. ¿Cómo es que dicen cuando van a boxear? Cuando primer round y ya vamos perdiendo. Dice que la palabra es como una roca, piedra de tropiezo para cada uno de nosotros. Porque chocamos contra ella. ¿Y qué es de personas humildes dejarse chocar por la palabra? Porque yo simplemente puedo llegar y puedo decir, yo André, el que está atrás de cámara, pues yo André me puede llegar y me dice a mí, mire, si usted quiere salvarse, usted tiene que escuchar la palabra, pero también la tiene que interiorizar. Yo tengo dos opciones, dejar que esa palabra me choque a mí y cambiar, o llegar y fácilmente esquivarla. ¿Cómo yo la esquivo? André me dice eso a mí, yo digo, no, mire para quién es.
mire para quién es. Y muchas veces nosotros nos convertimos en eso, hermanos. Esquivamos la palabra de Dios. No, eso, ojalá que fuese venido el sobrino mío, ojalá que fuese venido el otro primo mío, eso sí, le caía buenísimo a él. Pero no, la palabra de Dios es para usted. Primer round y ya vamos perdiendo. Primer round y ya nos identificamos con este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo debemos de estar haciendo mal. Algo debemos de estar haciendo mal. Primer consejo, interioricemos la palabra de Dios y cumplamos lo que ella dice. Segundo terreno. La semilla que cayó en terreno pedregoso. En terreno pedregoso. Segundo, ya vemos el primero, lo que cayó largo el camino y que las aves se la comieron. Segundo, el terreno pedregoso. ¿Qué pasa con ese? Es aquel que oye la palabra. Oye la palabra, siga. Y enseguida la recibe con alegría. Ah, la recibe con alegría. ¿Y cuánto hemos visto de eso, verdad? Que se metieron a misa, que fueron a misa, se metieron en un curso de Biblia. Y todo muy chévere, muy alegre, muy bonito. Ajá. Pero siga. En él, sin embargo, no hay raíces. Pero en él, sin embargo, no se encuentran raíces. Lo mismo que le pasó a aquellos discípulos en San Juan, capítulo 6, versículo 66. Igual que el otro terreno, oye la palabra. Aquel no la interioriza. Sí, medio, le presta atención porque la recibe con alegría. Pero a la vuelta de la esquina, ve que no tiene raíces y hasta ahí llega. ¿Sabe que a quién me hace, o a quienes nos recuerda esa palabra? A nosotros cuando vamos a misa. Llegamos, nos sentamos y el padre empieza a explicar. Muy bien, ajá, y todos nosotros, sí, prestando la atención al padre y eso. Salimos de la misa, ¿qué dijo el padre? No sé, no me acuerdo. Pero el padre cuenta un chiste y usted se le acuerda 10 misas más. 10 domingos más adelante, usted se acuerda de ese chiste, ¿verdad? Pero de lo que dijo, de lo que usted tiene que cambiar, ¿qué dijo? Pues ahí sí no sé, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque lo que nos llama la atención ahora es lo que nos gusta, ya no lo que queremos cambiar. Y eso mismo le pasó a estos discípulos en San Juan, capítulo 6, versículo 66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos acogieron la palabra con alegría. ¿Por qué? Porque muchos de quiénes? De muchos de sus discípulos. Eran discípulos. Acogieron la palabra, escucharon la palabra, estaban con el Señor. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Esto se llama no tener raíces. Esto se llama no tener raíces. ¿Qué? Se volvieron atrás. Siga. Y dejaron de seguirle. Eso significa acoger la palabra con alegría, pero después no tienen raíces. ¿Qué significa? Ser discípulo del Señor. Pero cuando el Señor, ¿por qué? Porque estos discípulos, cuando el Señor dice, esto es mi carne, ellos empiezan a hablar, no, ¿cómo puede darnos a comer carne? Que no sé qué. Y entonces empiezan y dice, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Muchos de sus discípulos se hicieron atrás. No tuvieron raíces. No eran verdaderos cristianos. No eran verdaderos cristianos. Mucha alegría, muy bonito, sí. Pero ¿dónde queda la fe? ¿Dónde queda la fe? ¿Dónde queda lo que a usted le enseñaron? ¿Dónde queda lo que usted aprendió? No hay raíces. No hay raíces. Vuelvo al Evangelio un momento. En él, sin embargo, no hay raíces. Y no dura más que una temporada. Siga. Apenas sobreviene alguna contrariedad. Esto lo ahoga. Esto ahoga, esto seca la palabra, las contrariedades, problemas. Siga. O persecución por causa de la palabra. Inmediatamente se viene abajo. Cuando dice, deje de ser bobo. Deje de ser bobo. Ay, sí, muy santo por estar metido en la iglesia, muy santo. Esto es lo que se llama no tener raíces. Dejarse fácilmente llevar por otras personas hasta secarse, hasta dejar las cosas de Dios. Y en Santiago capítulo 1, ahora sí, Santiago capítulo 1, versículo 12, nos dice lo siguiente. Invitamos a los hermanos a que se vayan suscribiendo al canal
a que le vayan dando me gusta. Ayer me metí en el canal y miré que ya somos 85.000 suscriptores, 85.000 hermanos que buscan la palabra de Dios. Y qué bonito que cada día se vayan uniendo más personas. Santiago capítulo 1, versículo 12. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba. Feliz el hombre que cuando las demás personas lleguen y dicen, dice, no me importa. Yo busco la santidad, yo busco las cosas de Dios. Y eso es soportar la prueba. Eso es soportar la prueba. Siga. Porque después de probado, Después de que usted haya defendido el nombre de nuestro Señor, ¿qué pasa? recibirá la corona de vida. ¿Recibirá qué? La corona de vida Siga. que el Señor prometió a los que lo aman. ¿Qué es eso? ¿Qué es la corona de vida? Lo que todos los católicos buscamos, o deberíamos de buscar, que es ir al cielo. Que cuando, dice San Pablo, esta morada terrenal se destruya, sabemos que tenemos un edificio preparado, una mansión, allá arriba, en el cielo. Y ese es el segundo consejo. El segundo consejo. No desfallecer. No desmayar en las cosas de Dios. Para así obtener la corona de vida. Vuelve al Evangelio. La semilla que cayó entre cardos Tercer terreno. La semilla que cayó entre cardos. Siga. es aquel que oye la palabra. Mire, algo tan interesante que nos muestra el Evangelio hoy, que los 3 caminos que no han dado fruto, oyeron la palabra. Oyeron la palabra. Y sí, y claro, usted conoce muchas personas que hayan oído la palabra, sí. Pero la han interiorizado, se han mantenido firmes. No, de nada le sirvió escucharla. O a lo mejor sí, cambió algo. Ahí es donde empieza el terreno bueno. O a lo mejor sí, está intentando cambiar. Ahí es donde empieza el terreno bueno. Siga. Pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas. Preocupaciones de la vida y encantos de la riqueza. Santiago capítulo 1, versículo 11. Vamos a decirlo así. ¿Qué significa preocupaciones de la vida y encantos de la riqueza? ¿Qué dice el Evangelio? Un momento. ¿Lo que usted leyó? Las preocupaciones de esta Antes. vida, la semilla que cayó entre cardos, es aquel que oye la palabra. Búsqueme Santiago capítulo 1, versículo 11. ¿Qué significa el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el encanto de la riqueza? Significa que el que oye la palabra es el que el mundo, es donde el demonio más ataca. Y lo va a tratar de confundir a usted con las riquezas. Y en Santiago capítulo 1, versículo 11 dice lo siguiente. Se levanta el sol y empieza el calor. Seca la hierba y marchita la flor. Y cuidado, hermanos, con nosotros dejarnos marchitar. Siga. Y pierde toda su gracia. Perdemos toda la gracia. Como el de como la semilla que cayó en camino pedregoso. Muy alegre, muy bonito, pero llega el momento de ser verdaderos católicos y hasta ahí llegamos. Siga. Así también el rico verá decaer sus proyectos. Cuidado con dejar las cosas de Dios por el dinero. Cuidado con dejar las cosas de Dios por las cosas del mundo, que muchos lo han hecho, sí. Muchos lo han hecho o lo hemos hecho. Filipenses capítulo 3, versículo 14 nos viene a hablar de esto. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Ustedes dirán, uy, ¿tantos terrenos malos hay? Pues sí, son muchos católicos, muchos de los católicos, y nos incluimos en esto, somos muchas veces terreno malo. Pero tranquilos, que en el versículo que viene vamos a encontrar el terreno bueno. Sigan, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Corro hacia la meta. Las cosas, dice, la carne piensa solamente en carne. Si usted es de esos que han escuchado la palabra y las preocupaciones de la vida lo han alejado, déjeme decirle a aquellos que están empezando a escuchar la palabra, preocupémonos, sí, pero por esto, repítalo. Corro hacia la meta. Esa es la preocupación que nosotros debemos de tener, correr hacia la meta, sigan.
con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial. De la vocación celestial. Esa es la preocupación que debemos tener los católicos. Correr hacia la meta con los ojos puestos en la vocación celestial. Correr hacia el reino de los cielos, hacia lo bueno, hacia lo que Dios nos manda. ¿Hacia qué estamos corriendo? ¿Hacia qué estamos caminando? Resulta que para las cosas del mundo estamos corriendo, para las cosas de Dios estamos aprendiendo a caminar hasta ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya se dejó el estudio de la palabra, se dejó de leer la Biblia. Los cristianos, los católicos, empezamos a leer la Biblia como con frío, ¿verdad? Y terminamos con escalofrío porque no nos da. No somos capaces de seguir. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso mismo. Las preocupaciones de la vida nos ahogan, nos destruyen completamente. Vuelve al Evangelio. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de la riqueza ahogan esta palabra y al final no produce fruto. Peligroso, no, que esa palabra se seque, que esa palabra no germine. Siga. La semilla que cayó en tierra buena. Por fin llegamos. Por fin llegamos al terreno bueno. La semilla que cayó ¿en qué? En tierra buena. Tierra buena. Es aquel que oye la palabra. Mire, ya pasamos por 3 rounds. ¿Y en los 3 nos vencieron? ¿En los 3 perdimos? ¿Qué estamos haciendo mal? Pero ahora, debemos de prepararnos para el terreno bueno. Lo dije al principio del Evangelio. El Señor hoy nos narra una parábola sobre aquellas personas que disponen el corazón. Otras no lo disponen. Pero llegamos a las personas que disponen el corazón para Dios. Siga. Es aquel que oye la palabra. Mire, los 4 oyen la palabra, los 4 oyeron la palabra. Pero ¿qué hace el último? Y la comprende. Por fin, este sí la comprende. Este sí dice, lo que está ahí yo lo creo y lo voy a cumplir porque yo sé que si lo cumplo me voy a salvar. La comprende, la cumple. Siga. Este ciertamente dará fruto. Este ciertamente dará fruto. Al fin uno que da fruto. ¿Y será que Dios dice lo mismo de nosotros? ¿Al fin uno que dio fruto? ¿O será que Dios dice, todos mis hijos dan frutos? Hay que ponernos a reflexionar eso. Siga. Y producirá 100, 60 o 30 veces más. San Juan capítulo 15, versículo 8, hermanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia. San Juan capítulo 15, versículo 8. Por fin uno que da fruto. Eso debemos de ser cada uno de nosotros. Estamos invitados, hermanos, al cuarto camino, al cuarto terreno. Hacer terreno bueno, terreno fértil para las cosas de Dios. Hacer ese terreno que oye la palabra, sí, pero ese sí la comprende, ese sí la entiende. San Juan capítulo 15, versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Mi Padre es glorificado cuando ustedes, ¿qué? Producen abundantes frutos. Produce abundantes frutos. Y esto nos invita a la palabra, a producir frutos. Y no es tarde para producir frutos. Estamos a tiempo. Mientras que sigamos con vida, estamos a tiempo para salvarnos, para buscar las cosas de Dios. Muy bien, hermanos, nos despedimos, invitándoles a todos ustedes a que se suscriban al canal, Semillita del Torito, a que le den un me gusta y a que activen la campanita para que así les lleguen más y más videos. Muy bien, hermanos, a todas aquellas personas que comentan en las enseñanzas, yo los leo a todos y de verdad les digo que gracias por esas bendiciones, gracias por esos ánimos que nos dan y así seguimos para adelante predicando la palabra como buenos servidores constantes que Dios nos invita a hacer. Muy bien, hermanos, si Dios nos lo permite, mañana nuevamente se estará montando la reflexión para que no se la pierdan. Muy bien, a Dios Padre que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al pleno conocimiento de la verdad, sea la gloria, el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.